Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están chicos y chicas? ¿Todo bien? Pura vida. Bueno, un gusto saludarlos. Seguimos ahora tratando de trabajar un poquito las áreas bajo una curva que se trabaja con integrales, con la regla del trapecio, algunas cuestiones que tenemos que saber por ahí de este ejercicio. Este ejercicio que vamos a hacer ahora tiene una puntuación de 12 puntos, es de prueba 2, necesita cuadernillo aparte, ¿verdad? Entonces, la idea es ver que, por ejemplo, en el cuadernillo, yo creo que literalmente lo tendríamos así, ¿verdad? Tendríamos el examen y tendríamos el cuadernillo. Yo aquí traté de adelantar un poquito para tratar de hacer el video un poco más corto para que ustedes vayan viéndolo, ¿verdad? Primero, aquí dice que la figura muestra una sección transversal de un puente y un río. Se ha añadido un sistema de coordenadas cuyo origen es el cero. Con el cero está en el punto, en el puente, y el agua se encuentra en una de las orillas. Las unidades, todos los valores son en metros. Aquí está la figurita. Este es el puente, aquí hay una concavidad. Esto que está aquí es una figura irregular. Ven que no podría utilizar, por ejemplo, el área de un semicírculo porque no es un semicírculo, evidentemente, entonces tenemos que averiguarlo. Aquí es donde se utiliza la regla de trapecio, que sirve para calcular unas integrales en ciertos intervalos y eso nos va a ayudar a la sumatoria. Dice por acá que un investigador desea calcular el volumen del agua que fluye bajo el puente. Para hacer esto, está midiendo la profundidad del río cada 1,9 metros a partir del cero. O sea, aquí va 0, 1,9, 3,8, 5,7 y 7,6, tal y como se muestra en esta tablita que tienen ustedes acá. Y aquí vienen las profundidades que ha detectado. Así es como se hace un modelo y así se va a hacer esta parte. Ahora, dice la regla de trapecio. Vean, chiquillos, si dice utilice la regla de trapecio, es un ejercicio que uno debería hacerlo porque la regla de trapecio, les voy a mostrar acá, eh, viene acá en su cuadernillo de fórmulas, en la última página. En la última página dice por acá, regla del trapecio. Ven acá. Y viene todo esto, que la integral con el límite inferior y el límite superior de y con respecto a x es un medio por la altura de y sub 0 más y sub 1 y todo esto que está acá. Y viene cómo se calcula h, que es límite superior menos límite inferior entre n, que es el número de intervalos que yo tengo, ¿verdad? Entonces, bien, si el examen fuera así, entonces uno viene y coloca, yo no colocaría esta fórmula porque no es eso lo que va a valer el punto, lo que va a valer el punto es que yo la sustituya. Sí hay que calcular h, pero h es límite superior menos límite inferior. Ustedes se van a fijar en esto, chicos, acá. Este cero que está acá es mi límite inferior, ¿verdad? Siempre se busca en el eje X. Y este que está aquí, el 7,6, es mi límite superior, ¿verdad? Bueno, ahí límite va tildado. Límite va tildado acá, si no los profes de español me van a regañar. O mi compañera Lili, por ejemplo, Dios libre que vaya a eso con una parte de ortografía. Ven, por ejemplo, acá, chiquillos, el límite inferior, límite superior. Eso se busca en el eje X, ¿verdad? Entonces vean que aquí sería B menos A. B sería 7,6 menos 0, que sería el límite en el eje X. Y aquí vean ustedes que hay cuatro intervalos. Ustedes se fijan en el dibujo. Porque hay gente que viene y se fija acá y puede tener un error ahí. Vean que aquí es 1, 2, 3, 4 intervalos. Entonces le doy entre 4 y eso me da 1,9. Sustituyo la fórmula, chiquillos, la integral que va de 0 a 7,6 con y liberando x y todo lo demás. Es un medio por 1,9 por 0 más 0 más 2 por toda esta parte de acá. Incluso vean que según el cuadernillo de fórmulas también, chiquillos, o sea, ustedes pueden revisarlo y todo lo demás lo meten en la calculadora. Vamos a sacar la calculadora aquí para que vean cómo lo metí. Acá está. Y aquí está, chiquillos, ven que dice un medio por 1,9 abro un paréntesis, que tal vez le hubiera colocado acá otro paréntesis grandote para que haga todo el cálculo, ¿verdad? Entonces voy a colocarle el paréntesis grande aquí a la par. Vamos a ver acá. Y cierro acá con un paréntesis grandote, ¿verdad? Y colocamos esto, 1,9 por 0 más 0, porque ven que aquí dice la fórmula y sub 0, y sub n, el primer y el último y. El primer y es 0. ¿Lo ven acá? Este que está aquí es 0. Y el último y es 0. Y lo demás, más 2, y multiplico el y sub 1, el y sub 2 y el y antes del último. ¿Lo vieron? Es muy fácil aplicar esta fórmula, ¿verdad? Cuando yo llego y meto todo eso en una calculadora me da este valor. Ok, entonces la pregunta dice, utiliza el regla de trapecio para hallar el área de la sección transversal del río bajo el puente, esta que está aquí. Entonces, chiquillos, el área sería, si lo escribimos así, es un valor casi exacto. Ven que me están solo esos decimales, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ok, entonces sería, el valor exacto sería 12,939.
900, ay Dios, vamos a ver qué pasó, porque se me pone así tan feo eso. ¿Sabes? Ya, pues, compórtese, lapicero, 932. Esta sería el área. Estábamos hablando de metros cuadrados, creo que era, todas las unidades están en metros, sí, entonces le ponemos metros cuadrados. Las unidades no son específicas, pero sí es bueno colocar. O pueden responder que el área es aproximadamente a 12,9, ¿verdad? Si lo redondeamos. Y les decíamos que traten de encerrar siempre las respuestas en, sí, en esto. ¿Por qué no le agregué puntitos aquí, chiquillos? Porque ven que la calculadora solo llega hasta acá con tres decimales, entonces está pura vida. Lo pueden dejar así. 903, mira, 939 es, perdón, cometí un error ahí. Obviamente lo hice al propio a ver si estaban poniendo cuidado, ¿verdad? No vaya a ser que piensen que fue que me equivoqué. Aquí es 12, vamos a ahorrar bien, colocamos esto y 939. 939. Bien, ahí está todo listo, ¿verdad? Vale 3 puntos, chicos. Es que reconozcan el valor de A, que sustituyan la fórmula y que coloquen la respuesta 3 puntos. O sea, no se puede desperdiciar. Ahora bien, dice aquí A y el volumen. Entonces yo vengo acá, vieron que aquí coloqué la A, ¿verdad? Entonces aquí mismo en el cuadernillo yo vengo y coloco la B. La B dice A y el área del volumen del agua. Vean, chiquillos, si yo estoy encontrando que esto es el área bajo la curva y aquí me están diciendo que el agua del puente fluye a una velocidad de 0,3 metros por segundo, lo que yo hago para calcular el volumen simplemente es 12. Aquí sí utilizo esto todos los decimales, 12,939 y lo voy a multiplicar por 0,3 porque quiero que me queden unidades cúbicas. Entonces la única forma que tenemos es multiplicarlo por este 0,3. En la calculadora, chicos, vean, vieron que me dio este resultado, ¿verdad? Yo lo quiero obtener otra vez y que lo multiplique por 0,3. Ustedes ven aquí que dice Chief y Answer y lo multiplico por 3. Y esto nos va a dar 38,817. ¿Verdad? ¿Lo ven, chiquillos, cómo nos dio? Entonces podemos responder de dos formas. Podemos responder que el volumen, ay, vamos a ver acá, que el volumen es igual a, vamos a ver, 3, vamos a ver cuánto nos dio, 38. 12,939, que fue lo que nos dio, 39, lo multiplicamos por 0,3. Yo lo multipliqué por 3 cuando eso no me está dando, mira. Qué barbaridad. Obviamente, chiquillos, ahí cometí un error, ¿verdad? Lo vieron. Seguro ustedes ya estaban diciendo el video, pero no lo voy a editar, lo voy a dejar así para que vean que fue una equivocada. ¿Verdad? Lo multiplican por 0,3 y ahora sí nos da que el volumen es 3,8817. Entonces, como tiene todos los decimales ahí, ¿vieron ese error, chiquillos? Hay que tener cuidadillo ahí a la hora de cometer los errores, ¿verdad? Porque aquí lo planteé bien, probablemente me hubieran dado el punto bueno, pero el punto del acierto lo hubiera tenido malo. ¿Verdad? Obviamente no lo hice propio, pero eso puede pasar. Entonces nos daba, ¿cuánto dijimos? 3, o sea, 3, vamos a ver aquí que no quiere escribir esto porque está tan rebelde, ¿ah? 3,817. O podemos escribir que el volumen es aproximadamente 3,88 metros cúbicos, ¿verdad? Que fue lo que, como son unidades de volumen, entonces ya sabemos que eso van en metros cúbicos, como lo vieron, ¿verdad? Ojo ahí, cuidado, chiquillos, que los cuidados que hay que tener ahí, porque a veces uno se puede equivocar en esta parte y eso es muy, 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 muy terrible, ¿verdad? Yo aquí lo había multiplicado por 3 y me dio esto. Y cuando veo las respuestas digo, algo está raro. Sí, fue que no lo multipliqué por 0,3, que era para calcular el volumen, que era lo que necesitaba para que me dieran unidades en metros cúbicos, ¿verdad? ¿Vieron? Muy fácil, ¿verdad? Y ahí ya usted se ganó 5 puntos. Bien. Dice esta pregunta continúa. Yo ya aquí puedo dejar este espacio en blanco y poder seguir en la otra página acá. Si usted quiere poner aquí C, pues también está bien, pero yo empezaría el inciso C aquí. Vamos a poner por acá el inciso C. Dice acá, chiquillos, hay un barco que está navegando en el río. En la siguiente figura se muestra la sección transversal del barco y el nivel del agua. La parte superior del barco es paralela al nivel del agua. Como pueden ver, esta es la parte superior del barco. Aquí va el casco. Ven que aquí es donde va el barco bajo el agua y esta es la parte que va encima. Tal y como dice por acá, ¿verdad?
En el barco se está desplazando por el centro del río, va por el puro centrito del río. O sea, va a tener un espacio de aquí a aquí y de aquí a aquí donde pega el puente. El arco nos dice, hay la distancia en vertical que hay entre la parte superior del barco y el fondo, la parte inferior del barco y el fondo del río. Es decir, chiquillos, la parte inferior del barco es esto. Y tengo que encontrar cuál es la distancia que hay acá entre el fondo del río, ¿verdad? Y entonces, recuerdan ustedes que el río tiene una parte así, viene acá. ¿Cuál es la parte? Y dice que va navegando por el centro del barrio, del río, ¿verdad? Entonces, el centro del río es este punto, que sería 3,8. ¿Cuál es el fondo? 2,81. Si yo quiero saber, ves, es que aquí nos falta tal vez, lo que faltó aquí es que nos dibujaran todo el túnel, ¿verdad? Todo lo demás. Pero la altura del túnel es 2,81 en su punto más alto, ¿vieron acá? En el fondo más bajo, ¿verdad? 2,81 es el fondo más bajo. Y el barco se mete bajo el mar 1,6. ¿Ven? Sobre el río, 1,6. Vieron acá, chiquillos, ven que esto es la parte que va al barco. La parte más del barco acá llega hasta el 1,6. ¿Sí? Entonces yo necesito calcular si el 2,81, que es lo que mide todo el fondo, el punto más alto, hasta donde llega esta parte de acá. Esto es del barco, ¿verdad? Esto de aquí es el barco. Entonces, si yo a todo el fondo del mar, hasta el fondo del río, hasta el punto más alto, mide 2,81, le tengo que quitar esto de aquí. Le voy a quitar este pedacito de acá, que sería 1,6 y me daría cuánto es la distancia que hay en vertical desde donde termina el barco hasta el fondo del mar. Cuando metemos eso en la calculadora, chiquillos, 2,1 menos 1,6 y eso nos va a dar 1,21. 1,21 metros y lo vamos a encerrar entre... antes no lo encerré la respuesta, yo creo, ¿verdad? No, aquí no encerramos las respuestas. Lo de encerrar las respuestas no es obligatorio, pero ayuda mucho al examinador a encontrar la respuesta. Pero si lo colocaron así o así, no tienen que escribir los dos redondeos, escriben una, ¿verdad? Vieron, esta valía un punto, por eso es que vale un punto. Había que fijarse nuevamente en cuál era el fondo del mar, el fondo del río, perdón, es este. Y yo sé que es este porque es el tercer punto. Ve que iba de 1,9, aquí está 1,9, 3,8, es el punto más bajo. Y es este que está aquí. Lo calculamos y nos da eso de ahí. Listo, ya estamos perfectos, ¿verdad? Vamos ahora con la D. La D. Puedo dejar un espacio ahí para que se vean. Recuerden que esto lo van a ver en pantalla, entonces es bueno dejarles un espacio que no quede todo tan pegado. Dice, el arco cuyo puente puede modelarse mediante la ecuación esta que está aquí. Halle la altura máxima del arco con respecto al nivel del agua. ¿Ok? Ya, chiquillos, aquí lo que queda es sacar la calculadora. Vamos a sacarla otra vez aquí. Nos vamos a venir acá. Y como es un máximo, es un vértice. Entonces, si yo encuentro el valor en X, sé cuál sería el máximo, ¿verdad? Entonces, vamos a venir acá, donde dice la calculadora menú. Vamos a buscar el menú graph, este que está aquí. Y vamos a escribir esta ecuación. Dice que es menos 0,15x al cuadrado más 1,14x. Ahí ya la escribí. Más, vamos a ver si está bien escrita. Más 0,9. ¿Lo ven? Ahí está 1,14 más 0,9. Le damos a ejecutar. Le damos graficar. Y me da así. Bueno, si la calculadora no nos sale que se pueda visualizar, chiquillos, recuerden que ustedes se pueden fijar acá. Recordemos, porfa, que teníamos esto, ¿verdad? El punto más bajo era 2,81. Imagínense que si yo quisiera arreglar esta ventana, yo vengo y trabeceo acá y le doy Shift Windows, ¿verdad? Ven que aquí está el menos 20, pero el punto más bajito que yo me encuentro es 2,81. Entonces yo le voy a poner menos 5 aquí para colocarle algo. Igual en menos 20 se lee, ¿verdad? Casi que siempre la pueden usar así. El máximo, dijimos que la altura máxima, bueno, eso es lo que falta encontrar. Vamos a dejarlo en 10 por aquello que nos quede ahí un poquito más, a ver qué pasa. Va de uno en uno, eso no lo queremos. El mínimo en X, el mínimo en Y está en 2,81. Y pongámosle un menos 5. No, perdón, el X aquí el máximo era 7,6, un 10 está bien. Después venimos acá, el máximo en Y, oye, pongámosle 10 también. A ver qué pasa. Le damos acá, esto es solamente para visualizarlo un poquito mejor, ¿verdad? Le doy Exit, le doy dibujar. Y ven acá, chiquillos, ok. Si yo, esta es como la curvatura que tiene el puente. Aquí muy probablemente sea 0,9.
y vamos a encontrar cuál es el punto máximo que tiene ese puente de altura. Es decir, cuál es este puntito que está por acá. ¿Verdad? Entonces yo vengo y le doy Shift. Ahora vamos al G-Solver y quiero encontrar el punto máximo. La altura máxima del puente. Entonces, cuando la distancia es 3,8, el puente alcanza una altura de 3,00066, ¿verdad? Entonces, chicos, aquí lo que vamos a decir es que vamos a responderlo así. Vamos a venir acá al D y decía, ven que dice hay la altura máxima. Entonces, lo que respondemos es cuando, cuando X es igual a, vamos a ver, la calculadora. Oh, qué alertita se me puso ahí. A 3,8. A 3,8 alcanza una altura máxima. Altura máxima de Y es igual a, y vamos a responder, chiquillos, ahí. Sería 3 metros punto 06. ¿Ok? Entonces vamos a poner ahí con tres cifras significativas. ¿La pueden escribir así entera, toda? ¿O la redondean a tres cifras significativas? Yo voy a poner tres cifras significativas, pero pudieron haber escrito 3,066. Yo voy a escribir aquí entonces, vamos a ver acá, 3, que es ese 3 tan indecente, ¿verdad? No, es que cosa más fea. Vamos a doblar acá, vamos a ver aquí. Vamos a escribir aquí 3,07 metros de altura. Es la altura máxima. Con solo responder así, chiquillos, ya ustedes están ganando 2 puntos ahí. Porque están reconociendo que encontraron el máximo, el vértice, que cuando la distancia vertical es de 3,8, por ejemplo, acá, que aquí estaría, bueno, 3,8 es esta. La altura máxima ahora del puente sería 3 metros 07 metros. ¿Vieron? Fácil, ¿verdad? Ok. Esta de acá es un poquito de análisis, sí, porque recuerden que por aquí nos decían, y este examen prueba 2 usted lo pueden rayar todo. El examen no se va, lo que se va es el cuadernillo. Entonces yo aquí vuelvo otra vez y marco con un cuadrito la respuesta final para que ya me quede ahí listo. Ahora voy a marcar acá la E. Dejo un espacio, unos dos renglones entre ellos y listo, ¿verdad? La E dice, ok, determine si la parte superior del barco pasa bajo el puente o no. Bueno, chiquillos, resulta que en este dibujo, si el barco está pasando por el centro, ¿verdad? Ven que yo tengo que, más o menos sería como algo así. Si yo me viniera en este dibujito, digamos que el barco va por acá, ¿ok? Yo sé que este barco mide 5 metros. Del punto medio, de este punto a este punto de acá, hay 2,5. Y de esta orilla a esto de acá, hay 3,8, que es la mitad de 7,6. Ven que todo el canal, por decirlo así, mide 7,6. La mitad es 3,8, 2,5. Yo voy a calcular cuál es este punto que me queda aquí. Voy a pasarlo acá. Vamos a ver si logramos darme a entender aquí, chiquillos, que lo que quiero es encontrar esta, a ver si pasa por el ancho. Evidentemente, cuando yo hago esto de aquí, ven que es, y sobre todo es para ver en este punto cuál sería la altura. Si es menor, sí pasa. Si es mayor, no nos va a pasar el barco. Pero tengo que encontrar este punto de acá, o este de acá también podría ser. Pero yo quiero encontrar este de aquí. Vamos a ver, porque el barco es, esa parte es cuadrada y todo lo demás. Entonces nosotros nos venimos acá, chiquillos, y vamos a decir, ok, la primera parte va a ser entonces. Bien, chicos, luego de encontrar que la altura máxima del puente es de 3,07, vamos a hacer el ejercicio E. Ejercicio E tiene una particularidad que vamos a tener que hacer. Por ejemplo, ven que el barco mide 5 metros de ancho y va por el centro. Entonces quiere decir que aquí, en la mitad, de aquí a aquí, mide 2,5. El canal mide, ¿se acuerdan que el canal, todo mide desde 0 a 7,6? La mitad de 7,6 es 3,8. Entonces, si yo saco la mitad de aquí hasta aquí, me da 3,8. Vamos a calcular, chicos y chicas, esta distancia que hay. Vamos a ver si me explico. Vamos a ver por aquí.
desde este borde hasta donde está el barco. Porque en este punto yo voy a calcular la altura. Si la altura es mayor que 3.7, entonces el barco no podría pasar por ahí. Se pegaría, ¿verdad? Entonces primero vamos a calcular eso. Entonces voy a calcular primero, bueno, lo voy a apuntar aquí nada más para eso. Distancia del borde al barco. Del borde al barco. ¿Ok? Que sería 3.8, que es la mitad de lo que mide todo el canal, menos 2.5. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a ver cuánto sería 3.8 menos 2.5. Eso nos va a quedar 1.3. Esa es la distancia que hay del borde al barco, 1.3. Ok, ese es mi X. Esta es la distancia del borde del barco, 1.3. Este 1.3 yo lo voy a sustituir. Ven que esto que está aquí dice que es el modelo del barco. Entonces, si yo sustituyo la X acá, me daría cuánto es la altura. Si la altura me da más grande que 3,07, el barco no podría pasar por ahí. Entonces, vamos a ver cómo nos va, chicos. Aquí sería Y es igual. Voy a agarrar y voy a colocar menos 0,15 por 1,3, lo elevo al cuadrado, más 1.14 por 1.3 al cuadrado más 0,9. ¿Ok? Yo acá sería menos 0.15, vamos a ver, 15 por, abrimos un paréntesis y me daría 1.3, cierro el paréntesis, lo elevo al cuadrado, más 1.14 por 1.3, no va a elevar al cuadrado, por eso ahí lo quité porque lo había dejado un cuadrado antes ahí, más 0.9. Vea que lo que estoy sustituyendo es el valor del borde a donde está el barco, que sería 1.3, ¿verdad? Cuando hacemos eso ahí, chiquillos, nos va a quedar entonces que la altura es de 2, digamos, 13. 2, vamos a subirlo aquí, 2,13. Vean, chicos, lo que pasa es que esa es la altura del barco, del puente, perdón. Entonces, la altura del puente, vamos a poner aquí, altura del puente, en ese punto ahí donde pasa la orilla, altura del puente, y vamos a compararla con la altura del barco. Altura del barco. Resulta que la altura del puente es 2,13 y si ustedes ven, este valor es mucho menor que 2,35, que es lo que mide el barco desde el fondo, digamos, con la línea esta de acá, del fondo del río, hasta el punto más alto del barco es de 2,13. Entonces, chiquillos, se deduce que el barco no pasa, el barco no puede pasar por ese puente. El barco no pasaría por el puente. No es difícil, mira que es como imaginárselo del puente. Sé que en los exámenes uno tiene que tener esa agilidad rápida, ¿verdad? Pero traten de verlo para que vean que no es tan difícil. Jueguen con los datos que les van pidiendo. Por eso aquí nos pedían la altura máxima con respecto a esto. Y después lo otro era calcular en este puntito de acá, que es donde está la orilla del barco a esto, calcular esto. Entonces lo sacamos con la mitad de la distancia que teníamos de la distancia del canal, que era 3.8, con la distancia del barco, que era 2.5, lo revisamos y obtenemos esto y así se ganan 4 puntos más. En realidad no es difícil, es de trabajarlo, chicos. Así que, bueno, por ejemplo, si tuvieran que empezar otra pregunta, no empezarían acá, la empiezan en otro cuadernillo aparte, ¿verdad? Y así lo haríamos esta parte para que lo puedan ver ahí. Esto es un ejercicio que utiliza la regla de trapecio, utiliza muchas particularidades, creo que se puede hacer. Entonces, muchos ánimos, chiquillos, ustedes pueden, ustedes son muy cargas, así que estudiemos bastante, preparémonos muy bien y todo va a salir pura vida. Chao, que estén pura vida.